Hola, vamos a empezar con el tema de estadística. Entonces vamos a empezar un poco hablando del origen, hablando de qué, y luego vamos a repasar algunos conceptos. Todos estos conceptos vienen en el libro. Así que en el libro está, con su definición, vamos a decir que formal, y aquí lo que he puesto es una definición un poco más de andar por casa, pero que muchas veces pues, algunos alumnos lo entienden mejor que la definición del libro, aunque os digo que la definición del libro son mucho más claras y mejores, son más concisas y más precisas. Pero algunas veces algunos alumnos no lo entienden tan bien. Entonces, venga, voy a empezar hablando de la estadística del origen, ¿no? Entonces, el origen de la estadística, si os fijáis en la palabra estadística, viene de la palabra estado. Viene de la palabra estado. Sabéis que un estado es un país, ¿no? Entonces, el origen de la estadística es el Estado, porque el origen de la estadística en principio se creó como una herramienta del gobierno, de los reinos, de los países, para saber exactamente de cuánto disponía en su país. Por ejemplo, para saber cuántas personas había, para saber cuántas propiedades había, cuántos molinos había, Y eso eran datos que necesitaba sobre todo para el tema de los impuestos. Entonces ese es el origen de la palabra estadística, porque ya veréis más adelante que la idea de la estadística es saber más o menos, tener una idea general de qué es lo que hay, sin tener que saberlo exactamente, porque nunca se sabe exactamente, ¿no? Entonces, de hecho, una de las de los primeros trabajos estadísticos serios que se hizo en el mundo fue en la época, justo cuando nació Jesús de Nazaret. No sé si sabéis que Jesús tuvo que ir a Nazaret, no tuvo que ir a Belén porque sus padres eran de Belén, ¿no? Porque hubo que hacer un censo. En el Imperio Romano se ordenó un censo porque quería saber cuántas personas exactamente había en cada uno de las partes del imperio. Entonces el emperador decidió hacer un censo. Pues fue un trabajo estadístico, quería saber cuánta gente había porque lo necesitaba pues, para saber cuánto impuesto tenía que dar a cada zona, para saber cuántos soldados o ejército podía formar a partir de cada zona, datos que necesita un Estado, que no necesita una persona en concreto. Entonces, ese fue el origen de los censos, del catastro, etcétera, etcétera. Había que saber de lo que se disponía. Entonces, ¿qué es la estadística? Pues hay muchas definiciones, ¿no? Pero una que creo que muy clara es que son una serie de herramientas que te permite describir rápidamente una población. Entonces, para que os hagáis una idea, por ejemplo, entonces sabéis lo que es la renta per cápita, ¿no? Que eso es un parámetro estadístico, es una herramienta estadística. Pues la renta per cápita es lo que gana cada ciudadano de un país de media. Entonces, si yo os digo, por ejemplo, que la renta per cápita, por ejemplo, en Etiopía o en Ruanda son 100 dólares al año y que la renta per cápita en Suiza son 90.000 dólares al año, que no sé exactamente por esos datos, pero por ahí andará más o menos, 90.000, 100.000, 120.000 al año, ¿qué país creéis que es más rico? ¿Ruanda o Etiopía o Suiza? Pues más rico, el que tiene mayor renta per cápita. Pero claro, para tu poder saber cuál es el más rico, primero tienes que calcular la renta per cápita. ¿Entendéis? Entonces la idea es esa. Al final, con la estadística se crean una serie de herramientas que te permite describir rápidamente una población. Si yo digo, por ejemplo, que la altura media de los españoles es 1,70 y que la altura media de los suecos es 1,85, pues estáis viendo que de media los suecos son más altos que los españoles, pero tienes que calcular la media. Entonces calculas la media y otra serie de cosas utilizando la estadística. ¿Vale? Entonces vamos a empezar ahora con algunos conceptos. Como ya he dicho antes, estos conceptos están en el libro, es decir, que podéis estudiar la definición del libro y luego esto es como otra manera de explicar las cosas que para alguna gente las entiende mejor, otras no. Entonces el primer concepto muy importante en estadística es el concepto de población. Y población, por ejemplo, el conjunto del que queremos saber algo. Por ejemplo, si yo quiero saber en Alaurín cuánta gente hay, cuál es el porcentaje de población con coronavirus, ¿vale? Pues la población serían los habitantes de Alaurín. Serían los habitantes
de Alaurín. Que podría ser, por ejemplo, 25.748. Me lo estoy inventando, pero vamos, básicamente yo creo que se entiende más o menos bien. Ahora, el segundo concepto es la muestra, ¿vale? Un concepto muy importante. La muestra es las que realmente testamos, ¿vale? Es decir, imaginaos que yo, en este mismo ejemplo, pues para saber cuál es el conjunto de personas que, a saber a ver la prevalencia del virus, lo que hago es que mando un test, mando 1000 test a la casa, porque no lo puedo preguntar a todo el mundo porque solo tengo 1000 test. Entonces lo que hago es que mando 1000 test a un determinado número de casas. ¿Vale? Pues entonces la muestra sería los 1000 test que realizo. Esto pasa porque normalmente, sobre todo cuando las poblaciones son muy grandes, es muy difícil testear a todo el mundo. Imagina, por ejemplo, que yo quiero saber la gente que tiene coronavirus en España. Si en España hay 45 millones de personas, a lo mejor yo no tengo dinero o capacidad para hacer 45 millones de test. Entonces yo lo que hago normalmente es que solo hago test a un grupo determinado de personas. Y luego hay gente que son incapaces de hacer los test, por ejemplo. Imaginaos los niños pequeños. Un niño pequeño no lo puede hacer un test. O una persona mayor, o una persona que está de viaje. Entonces, normalmente es muy difícil acceder a toda la población y lo que hacemos es que hacemos los test o preguntamos o lo que sea solamente a una muestra pequeña de la población, ¿vale? Entonces, el estudio estadístico es cuando un estudio buscando saber algo usando la estadística. Entonces, un estudio estadístico puede ser este, ¿no? Porque estamos mirando, en este caso, la presencia del coronavirus en Alaurín, ¿no? Entonces, es el conjunto, ¿no? Sería como el estudio que hacemos. Porque aquí hay que poner números, hay que saber lo que se está haciendo, ¿no? Pues entonces, hay que preguntar, hay que repartir test, hay que analizar los test, etcétera, etcétera. Pues entonces, el estudio que hacemos, en este caso, para mirar el coronavirus, ¿vale? Y la variable estadística es lo que preguntamos en el estudio. Entonces, si yo hago un estudio, por ejemplo, para saber si tiene coronavirus o no, pues el resultado de los ensayos, ¿no? Entonces, la variable estadística sería positivo o negativo en test, ¿vale? En el test. Y luego comento que hay dos tipos de variables generales, ¿no? Entonces, los tipos de variables vienen pues porque unas veces cuando yo pregunto, estoy buscando unos datos y otras veces busco otros datos. Por ejemplo, si yo pregunto qué equipo de fútbol te gusta más, ¿no? Eso puede hacer un estudio estadístico sobre el equipo de fútbol preferido de los alaurinos, ¿no? Entonces, si yo pregunto eso, la respuesta que me va a dar las personas cuando yo le haga esa pregunta va a ser Barcelona, Real Madrid, Málaga. Entonces, la respuesta no va a ser número. Entonces, como no va a ser número, hablamos de un estudio cualitativo. Sin embargo, si la respuesta a la pregunta que yo te hago es un número, pues entonces será un estudio cuantitativo. Imagina que ya la pregunta sería, si yo le pregunto a la gente de Alaurín cuántos cafés se toman al día. Entonces habrá gente que me diga 0, gente que me diga 1, gente que me diga 5. Entonces, como las respuestas son números, cuando la respuesta es un número, hablamos de un estudio cuantitativo. Cuantitativo viene como de contar. Es una palabra que deriva de la palabra contar, ¿vale? Y cuando la respuesta no es un número, decimos que es un estudio cualitativo, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que yo os pregunto, ¿de qué sabor os gusta el helado? ¿Vale? Pues gente me va a decir de fresa, de vainilla. Entonces las respuestas no son números, las respuestas son palabras. Entonces, como no son números, pues resulta que sería cualitativo. En este caso, ¿vale? Si yo le hago a la gente test, la respuesta va a ser positivo o negativo. Positivo o negativo. Y como me están respondiendo positivo o negativo, ¿vale? Pues la respuesta claramente no va a ser número. Entonces, por lo tanto, es un estudio cuantitativo. Cuantitativo.
¿vale? Entonces, si lo he entendido muy bien, lo que voy a hacer es que voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver si con otro ejemplo más, pues vamos entendiendo un poquito mejor esto. Vamos. Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero montar una churrería en Málaga, ¿no? Entonces, yo quiero saber si a la gente de Málaga le gustan o no le gustan los churros, ¿no? Entonces, ¿aquí cuál sería la población? Pues la población sería la población de Málaga. Que son a lo mejor 575.000 personas. ¿Vale? Entonces, como no le puedo preguntar a todo el mundo, porque a lo mejor no me compensa, me cuesta mucho dinero preguntarle a todo el mundo si le gustan o no le gustan los churros, ¿no? Pues a lo mejor lo que hago es que le pregunto solo a un grupo de personas. Imaginaos que solo le pregunto, lo que hago es que me voy a Calle Lario y le pregunto a 1000 personas. Y para que me digan sí o me digan no. ¿Vale? Entonces, la muestra son las 1000 personas a las que pregunto. ¿Vale? El estudio estadístico es lo que yo estoy haciendo. Si yo me voy, se llamaría estudio sobre si a los ciudadanos de Málaga les gusta o no les gusta tomar churros. Y consiste en ir a calle Lares de Málaga y preguntarle a 1000 personas y que a partir de eso sacar los datos del porcentaje de personas que les gusta o no les gusta. Pues eso sería el estudio. ¿Vale? ¿Y cuál sería la variable estadística? Pues la variable estadística es lo que tú estás preguntando. Entonces, yo lo que estoy preguntando es, ¿te gusta los churros? Suena un poco extraño, pero así sería. ¿Te gustan los churros? ¿Vale? Y las respuestas posibles son sí o no. ¿Vale? Entonces, sí o no son números, no son números. Entonces sería cualitativa. ¿Vale? Venga, voy a poner otro ejemplo. Imaginaos que yo quiero saber si la gente tiene que reparar los móviles, si se rompen los móviles mucho, si se rompen los móviles poco, si son un elemento fiable, ¿no? Entonces yo lo que hago es que voy a preguntar, por ejemplo, a toda la gente. Mi idea es saber si los móviles que compran, por ejemplo, la gente de Andalucía son buenos o son malos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues imaginaos, la población de la que quiero saber si está comprando buenos móviles o malos es Andalucía. Entonces la población sería, pues a lo mejor 9 millones de personas aproximadamente. ¿Vale? La muestra, yo lo que hago es que llamo telefónicamente a 500 personas por preguntarles, ¿no? Entonces la muestra sería las 500 personas a las que llamo. El estudio estadístico es un estudio que realizamos para saber si los móviles que compran los andaluces son buenos o malos. Y para eso lo que hacemos es que llamamos a 500 personas telefónicamente, en tal horario, a tal número, elegido aleatoriamente, etcétera, etcétera. Pues eso sería el estudio estadístico que estamos realizando. ¿Vale? Y la variable estadística que estamos preguntando, la variable es lo que preguntamos. Entonces yo puedo preguntar muchas cosas. Puedo preguntar, ¿te gustan los móviles? ¿Te han salido buenos los móviles? Pero a lo mejor, por ejemplo, la pregunta que hago es, ¿cuántos móviles has comprado en los últimos 3 años? ¿Vale? Porque
normalmente la gente cambia el móvil cuando se le hace viejo o cuando se le rompe, ¿vale? Pues la pregunta es esa, ¿cuántos móviles? ¿Y cuál es la respuesta que me va a dar la gente? Pues la respuesta va a ser, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Esas son las preguntas típicas que me van a decir. Entonces, en este caso, la variable que sería cualitativa o cuantitativa sería cuantitativa. Porque la respuesta es un número, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto ya más o menos tengo una idea.